Comienza una nueva meditación de los ejercicios espirituales impartidos por el Padre Arturo Díaz, sacerdote legionario de Cristo. Bienvenidos a los ejercicios espirituales en Radio María. Les habla el Padre Arturo Díaz y entramos en lo que sería nuestro cuarto día. Habíamos ya preanunciado los anteriores días que tendríamos 3 meditaciones, cuyos títulos han sido los siguientes. Algunos oyentes han estado en las 3 meditaciones, otros quizás están incorporando nuestra sintonía, y han sido estas: la primera meditación, hacer su voluntad, todo basado en Santa Teresa, y los títulos corresponden a frases de Santa Teresa. La segunda meditación, hacer mudanza en muchas cosas. Y la tercera meditación que tuvimos es del pecado, Dios nos libre de él. Y vamos ahora a tener una plática, o también llamada charla, para luego en nuestros ejercicios espirituales disponer de otros 3 días en que daremos 3 meditaciones, siguiendo un tanto la temática de San Ignacio de Loyola, los ejercicios espirituales. Y comentábamos que íbamos a tener una charla o plática, y la hacemos ahora aquí, en esta especie de ecuador, es decir, a la mitad de estos ejercicios espirituales de 7 días, en este cuarto día. Y la idea que San Ignacio tiene con esto es podernos abajar las cosas que hemos podido desarrollar a través de la meditación, de la contemplación, en el que podemos correr el peligro en la vida espiritual de quedarnos en la idea, quedarnos ahí en lo abstracto, quedarnos en lo etéreo, quedarnos como encerrados en la capilla, pero luego salgo y ya mi vida luego es otra. Entonces, estas charlas o pláticas quieren abajarnos a lo concreto, a cosas que nos van a servir para lo que es llamada la quinta semana en los ejercicios espirituales, que es esa vuelta a casa, a la vida comunitaria, a la vida de todos los días, y donde yo siento que los ejercicios espirituales me han dejado algo. Y ese algo, no cabe duda que el Espíritu Santo actúa y las gracias de Dios sobreabundan, pero necesito a veces como temática o argumentos que me llevan a lo concreto. Y a lo concreto yo quisiera tocar un tema que para nosotros, todos los que pienso que estamos sin duda alguna en estos ejercicios espirituales, es un tema básico, clave, capitular, es la vida de oración. Esa oración que puede ser que no he llegado a tener, esa oración que he anhelado, esa oración que se me ha hecho monótona, esa oración que no acabo de encajar en mi vida espiritual, esa oración que tiene sus tumbos, donde pues me siento enfervorizado después de unos ejercicios como estos, o de un retiro o una peregrinación, pero luego voy a la vida cotidiana y como que se diluye. Entonces vamos a dar como tema de esta charla o plática la oración. Y máxime en estos ejercicios espirituales que estamos predicando desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila, en los que nos estamos fundamentando en Santa Teresa, en la que ella es maestra y doctora de oración. Y además esto lo puedo yo subrayar porque percibo en Santa Teresa, a raíz de algunos de los libros que he podido escribir, que Santa Teresa, si hacemos un análisis de su carácter, temperamento, su psicología, su forma de ser, aparentemente uno podría quedar sorprendido, porque uno puede descifrar que ella en su edad infantil, adolescente, juvenil, pues era una persona, una muchacha de un temperamento extrovertido, comunicativo, con una capacidad locuaz fuera de serie, en fin, tiene todo el perfil menos de presentar como que es la persona idónea para observar silencio, para recogerse, para permanecer tiempo en oración. Y aquí es donde yo percibo que son de estas personas que a ti te convencen, porque ellas parten de una base en la que de esa base pues llegaron a alturas muy grandes. Sería así como si yo me encuentro con una persona multimillonaria en la que él me cuenta su historia y dice, pues yo comencé de cero,
trabajé como camarero en un bar y de ahí, bueno, se fue haciendo y hoy en día pues a lo mejor maneja 4 empresas y es una persona que incluso pues tiene acciones en bolsa, en fin, un multimillonario. Entonces, bueno, yo me creo que se puede pasar de la pobreza, de la sencillez, de un trabajo de servicio a ser un hombre rico. En Santa Teresa, llevado a este campo, nosotros llegamos a creer que es posible alcanzar un nivel de vida de oración, porque nos está hablando alguien que partió de cero, por decirlo, de una base. No es como a lo mejor otras almas, donde uno percibe que ya desde su niñez tenían un candor, una vida de oración fuera de serie. Pensemos, por ejemplo, los niños de Fátima, pensemos Santa Teresita del Niño Jesús. Y Santa Teresa se hace realmente maestra de espirituales porque ella en sí tiene en su vida un recorrido donde tendrá un ascetismo previo al misticismo que hará que los 2 puntos, ascético y místico, harán que pues sea lo que es Santa Teresa de Jesús, doctora mística de la Iglesia, y haber alcanzado una dimensión, una altura con Dios que pocas almas lo han alcanzado aquí en la tierra. Entonces, basándonos en Santa Teresa, como estamos en estos ejercicios espirituales, esta plática sobre la oración está fundamentada sobre esta maestra de oración. De ella voy a extraer 2 maravillosas definiciones de oración para irlas desentrañando y poder captar de ellas lo mejor para irlas incorporando a mi vida. Además, Santa Teresa lo hace de una forma sencilla, asequible, porque bueno, ella tuvo en sí estos recorridos. Yo comenzaría por 3 consejos que Santa Teresa nos da a la hora de la oración. 3 requerimientos para entrar en esa atmósfera de oración. Para los que están escribiendo, ¿están listos? ¿Papel? ¿Bolígrafo? Pues bien, primer punto de estos requerimientos, ¿no? Silencio. Santa Teresa nos dice, bueno, si tú quieres orar, tú necesitas silencio. Crear un clima de soledad. Y esto nos damos cuenta que no siempre es fácil. Y partamos tan solo del silencio, soledad física, de ambiente, en el cual pues me veo, incluso hasta dentro de una capilla, de una iglesia donde chirría la puerta, entra y sale gente que se arrodilla, que hace ruidos en el banco, gente que murmulla y va así hablando al oído a otros, pero que resuena en la iglesia, y quizás pues no tengo el ideal de silencio y soledad. Y no digamos quizás en la propia casa, en el cuarto, donde me intento refugiar para poder orar, donde se escucha la televisión, se escucha que están hablando con el móvil, hasta se escucha al vecino que está ahí gritando. Entonces, este es un primer punto, el silencio, la soledad. Y no solamente ya bajo el punto de vista exterior, físico, sino todavía un paso adelante que es más difícil, y es el interior, en el que yo logro apagar todo el ruido que yo llevo dentro y poder generar ese clima de silencio, de soledad, como bien expresará San Juan de la Cruz, esa música callada, esa soledad sonora, imbuirme de esta ambientación que me es necesaria. Y este es un ejercicio, es una consideración que yo tengo que poner a la hora de disponerme a hacer oración. Este es el problema, que en más de una ocasión yo me lanzo a la oración y no tengo estos pasos previos. Primer punto, silencio y soledad. Segundo punto, una vez que yo he logrado ese ambiente debido de silencio y soledad, nos dice Santa Teresa, presencia, es decir, la presencia de Dios. Y esto es muy diferente a quien tal vez se va por espiritualidades orientales y ejercicios como yoga, donde se me invita efectivamente a toda esta ambientación de silencio y soledad, pero luego no hay una trascendencia. O sea, yo me quedo del techo para abajo. Aquí en la meditación cristiana, católica, no, o sea, el techo se abre y es que yo me lanzo hacia el infinito de Dios. Yo necesito tener esa presencia de Dios, donde Dios está ahí presente.
si nosotros tomamos conciencia, por ejemplo, lo que es una iglesia, o sea, cómo somos invitados en símbolo, en arquitectura, en disposición litúrgica, en significados a la presencia de Dios. Desde lo que supone entrar y meter la mano en la pila de agua bendita y santiguarme porque quiero marcar la presencia de Dios en mi vida, en mi entrada a la iglesia, en la genuflexión que yo hago porque soy consciente de que entro en la presencia de Dios, en la disposición en la cual yo voy caminando hacia el banco de la iglesia, como yo ahí me arrodillo y no soy de los que, llega, se sienta, cruza las piernas. No, es que yo vivo en esa presencia de Dios. Yo cuando vivía en Tierra Santa y en la convivencia con judíos y musulmanes, pues yo realmente me planteaba incluso cómo a ellos los admiramos, pero luego es que lo nuestro como que lo rechazamos, lo criticamos, lo desvalorizamos y como que lo consideramos que, esto es de devotas, esto es de personas muy pías, esto ya está pasado, no, esto es ya el concilio dijo que ya no. ¿Cómo que no? No, lo que es marcar la presencia de Dios a la hora de santiguarme con el agua bendita, de hacer mi genuflexión, de arrodillarme, marca una presencia de yo creo, como el judío que tiene que entrar con la kipá, con una especie de solideo, de sombrerito, porque entra a un lugar que es sagrado, donde la mujer judía no puede entrar también de cualquier forma vestida, donde el musulmán a la hora de entrar tiene que descalzarse porque entra en un lugar santo. Y ya digo, y muchas veces ensalzamos, respetamos, todo eso lo valoramos, y lo nuestro, y es que todo esto marca presencia, todos estos gestos, donde son una manifestación de mi fe. Yo creo en esta presencia de Dios que está aquí en la iglesia, en la capilla, en la ermita, en el oratorio, o no lo creo. Si yo lo creo, entonces yo me marco en estas presencias de Dios. Incluso yo veo que rico es esto para otra gente que quizás, pues no tiene la misma formación, vive en otro grado de fe. De manera especial, pues cuando estamos confesando, los confesionarios suelen estar atrás de las iglesias. Para nosotros sacerdotes es un buen repertorio porque somos, privilegiados, tenemos, vamos a decir así, pues un palco para ver cómo entran nuestros católicos, nuestros fieles en las iglesias. Y es aquí donde se ve. Incluso yo he visto gente que lo ha vivido, lo ha testimoniado, y hay gente que se queda mirando un poco alrededor como diciendo, oye, mi genuflexión, y a la hora de ponerme en el banco. Así que, yo aquí os animo como parte de esta plática, de esta charla, como veis, vamos a aspectos concretos, la necesidad de marcar la presencia de Dios a la hora de yo ponerme a rezar. Además, estamos acompañados de toda una riqueza simbólica, litúrgica. Pensemos, por ejemplo, la centralidad del sagrario, donde el sagrario está ahí, como centro, ¿no?, de toda la arquitectura, de toda la disposición. Entonces, es un punto central. Y aquí, comenzando por nosotros sacerdotes, habría que rever, tal vez, si tenemos esta centralidad eucarística en la disposición. Yo recuerdo que una vez entré en una iglesia un poco moderna de una cierta ciudad por ahí de Argentina y yo entré justo porque llegué con tiempo a una cita y dije, aprovecho y rezo aquí un tiempo. Y es que daba vuelta, no encontraba el sagrario. Le pregunté a alguien, me dijo, esto lo ha hecho un arquitecto así de estos famosísimos, ¿no? Donde él ha predispuesto de que es que a Jesús hay que encontrarle. Digo, yo tanta encontrar que yo no paro de dar vueltas aquí a la iglesia, no encuentro. Y estaba en el sitio que menos yo podía pensar. Pues mire, esto es para una exposición de arquitectura, pero quizás no es el ideal para nada de lo que es una iglesia, donde uno lo que necesita no es estar jugando a ver si encuentro o no encuentro al Señor, tipo a un escondite ahí dentro de la iglesia, sino que yo necesito con claridad. Yo pienso todavía personas con cierta edad o cierta situación de minusvalía, la dificultad para moverse, ¿no?, y poder encontrar y rezar el sagrario ahí. Entonces, lo que es el sagrario como tal, en lo que son estos sagrarios, que son una invitación a clavar ahí nuestra mirada, a podernos sentir absorbidos, ¿no?, por su centralidad, por su presencia, por su limpieza, por su colocación, ¿no?, por su brillo. Tenemos también, y dice mucho, lo que es la lamparita del sagrario.
esa lamparita de color rojo que tiene todo ese significado del amor de Jesucristo, Eucaristía por mí, de su presencia que está ahí tildando, ¿no? Tildando que me estaba esperando. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y ahí está esa lamparita. Y tenemos que, cuando entramos a una iglesia, percibir, bueno, está la lamparita, no está la lamparita, porque marca que hay Santísimo. Y si no está la lámpara, bueno, pues es señal de que no hay Santísimo, por lo que sea, ¿no? Entonces, como vemos, todo esto son significados, son símbolos que nos llevan en definitiva a la presencia de Dios a la hora de rezar. Y el tercer consejo que Santa Teresa deja una vez que uno ha pasado del silencio, la soledad, la presencia, es el diálogo, donde doy otro salto, y es esa capacidad de poder hablar con Dios, que esto solamente el ser humano de todos los animales creados tiene esa capacidad. Tenemos animales y los que nos gustan, el perro que puede hacer cantidad de cosas, lo que puede hacer un delfín, lo que puede hacer un loro, lo que puede hacer un caballo, pero no tienen la capacidad de poder hablar con Dios. Ahí solo el ser humano, y esto es fantástico, y qué pena que hay personas que pues nunca han desarrollado esta capacidad de hablar con Dios. Sería, y yo recuerdo en este sentido, en el trabajo con indios guaraníes en la selva, entre Paraguay, Brasil y Argentina, que estuve 6 años, pues niños tan metidos en selva, con una lengua pues guaraní, pero donde se hablaba poco, uno percibía que no habían desarrollado la capacidad de poder hablar, porque tenían un vocabulario muy restringido y habían quedado pues en una lengua guaraní y no hablaban otra lengua, entonces la comunicación en español no era. Y veía, decir, que pena la falta de un desarrollo lingüístico, a diferencia de cualquier niño en un país más o menos desarrollado, que por el ámbito que ha vivido de familia, de comunicación, de colegio, de ciudad, no digamos ya de televisión, de medios de comunicación, pues desarrollas tu capacidad, ¿no?, lingüística. Entonces, qué pena el ser humano que no desarrolla su capacidad de poder hablar con Dios. Y nosotros tenemos esta dicha, esta posibilidad. Pero no solamente esto, sino que todavía es muy importante en este diálogo, y que tal vez lo practicamos poco, el poder escuchar a Dios. El llegar ahí a la oración y decir, bueno, Señor, ¿qué quieres de mí? Y poder tener esta sintonía donde, bueno, yo me dejo, ¿no?, hacer que Dios me pueda a mí transmitir las cosas. Me acuerdo de una carmelita que me decía, bueno, que yo voy a la oración y digo, Señor, aquí me tienes, ¿no? Y cuando me toca retirar, digo, qué pena, Señor, que me toque ir, porque yo me quedaría aquí mucho más tiempo. Pero todo ese tiempo a la escucha de bueno, a ver qué Dios quiere de mí. No cabe duda que esto es un nivel de vida espiritual, de vida de oración, pero hay que tender hacia eso. Como podemos ver, el diálogo es un culmen de todo este proceso de la oración, y que es una maravilla cuando uno llega a alcanzar esta capacidad, ¿no?, de poder establecer esta comunicación con Dios, donde bien podíamos decir como ese famoso campesino de Ars, en el que el santo cura de Ars pues estaba un poco inquieto de que había un campesino que entraba en la iglesia, se pasaba largo tiempo ahí, decía, no sé, ¿será que está pensando robarme algo? Y en fin, estaba con el ojo puesto, y ya un día que salía se hizo el encontradizo y le preguntó el santo cura de Ars, San Juan María de Arnay, buen señor, ¿usted qué hace tanto tiempo en la iglesia? Dijo, señor cura, muy fácil, él me mira y yo le miro, y así pasamos largo rato. Qué hermosa definición de oración. Realmente este campesino, un 10 en teología espiritual. Él me mira y yo le miro, y ahí pasamos largo rato. Pues esto es parte del diálogo que podemos tener para con Dios. Como vemos, son 3 puntos que Santa Teresa, maestra de vida espiritual, bien nos expone y que nos puede ayudar muchísimo, y que lo repito: soledad o silencio, presencia de Dios, diálogo con Dios. Son 3 exponentes que a la hora de orar los debemos tener en cuenta para que sean una realidad, y podemos ver cómo nuestra oración mejora. Pasemos a la música que nos ayuda a
a ir digiriendo todas estas gracias de Dios para continuar con la otra definición de Santa Teresa magnífica, y que seguro que más de algún oyente ya la conoce y dentro de poco la vamos a oír. Escuchamos esta música y continuamos en Radio María en estos ejercicios espirituales. Entraré a su presencia en libertad por su amor. El Espíritu me lleva al trono de la gracia para adorar cara a cara, si al Dios vivo adorar. Libre soy para entrar. Entraré a su presencia en libertad por su amor. El Espíritu me lleva al trono de la gracia para adorar cara a cara, si al Dios vivo adorar. Libre soy para entrar. Entraré a su presencia en libertad por su amor. El Espíritu me lleva al trono de la gracia para adorar cara a cara, si al Dios vivo adorar. Libre soy para entrar. Continuamos aquí en Radio María en este cuarto día de ejercicios espirituales, en esta plática sobre la oración. Les habla el Padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila. Y fundamentándonos en Santa Teresa, vamos con una definición de oración
vamos, yo creo que una gran mayoría de los oyentes que están participando de estos ejercicios espirituales bien conoce, porque es un clásico en Santa Teresa en torno a hablar de la oración, y la define así, que es magnífica. Los que escriban porque vale la pena, y los que no, pues de alguna forma retengan. Estar muchas veces a solas con quien sabemos que nos ama. Qué definición tan preciosa, precisa, profunda, práctica, en fin. No cabe apelativos a poder decir de lo que es esta definición de oración, que la repito por si acaso. Orar es estar muchas veces a solas con quien sabemos que nos ama. Vamos a desmenuzar esta definición de oración teresiana. Lo primero, estar muchas veces. Lo repito, estar muchas veces. La oración no es cuestión, pues, de un día, de un momento, de una situación, de una circunstancia. Y este es nuestro problema en nuestra vida cristiana, en nuestra vida espiritual, que restringimos la oración como para ciertas situaciones. Salgo de unos ejercicios espirituales, de un retiro, y digo, no, ahora sí, ahora ya sí que voy a rezar. Y rezo el siguiente día y al otro, pero al otro ya no, porque resultó que estuve de viaje y luego ya al otro que estaba muy cansada y al final, bueno, pues fui perdiendo la continuidad. Resulta que tengo a alguien muy enfermo, entonces hago una novena y rezo, fervorosamente cada día de la novena, ya, pues a Dios gracias se curó la persona y bueno, se acabó la oración. Rezo porque necesito que Dios me dé luz para una decisión y ahí estoy. Entonces son oraciones espontáneas, temporales, pero que al final pues no me van haciendo la oración. Voy a exponer algo que nos puede ayudar, tal vez es algo un poco más filosófico, psicológico, pero bueno, yo lo extraí cuando estudiaba filosofía y me ayudó mucho, y luego también la casa de formación, y es lo siguiente, ¿no? La repetición de un acto conforma un hábito, y el hábito, la virtud. Si quieren lo expreso así esquemáticamente, ¿no? Acto, hábito, virtud. Acto, hábito, virtud. Es decir, si yo repito un acto continuamente, supongamos, después de comida todos los días me tomo un café, y ya llevo así, pues bueno, sabe Dios cuántos años, como que he formado un hábito. Entonces como y necesito un café. Y eso, bueno, pues me hace ser una persona muy cafetera. Esto llevado a virtudes y a la vida espiritual. Si yo soy una persona, supongamos, que me levanto y rezo laudes, y un día, y otro día, y otro día, y otro día, eso forma un hábito. Entonces, como que me levanto y no puedo iniciar el día sin haber rezado laudes. Y como virtud, pues me da el fervor o la piedad. Entonces, tenemos que concientizarnos de que yo necesito esto que expresa Santa Teresa muchas veces, para formar en mí ese hábito que hace esa virtud. Y luego necesito también tener una conciencia de que yo requiero tiempo para lograr la oración. Es curioso que vivimos en una sociedad y en una mentalidad inmediatista, entonces las cosas las quiero así ya, y además que no requieran esfuerzo y que sean lo menos costosas y ya. Pero tengo diferentes medidas. Por ejemplo, pues yo necesito aprender alemán. Entonces, lógico, voy a la escuela Goethe, compro un alemán en 24 horas, que luego eso no da resultado. Yo creo que muchos hemos hecho cursos de esos y nos hemos dado cuenta que es más marketing y más publicidad. Y al final, el resultado, te das cuenta de que no, que es que aprender alemán, pues oye, requiere 1 año, 2 años, 3 años, estar un tiempo en Alemania, y al final, oye, pues dominas una lengua extranjera. Pero pensar que yo voy a aprender alemán en 24 horas, pues mira, no somos ángeles, ¿no? Entonces, yo requiero de tiempo.
yo requiero de tiempo. Yo voy a hacer una ingeniería, pues yo requiero de unos años de facultad, de universidad para recibirme de ingeniero. Yo voy a montar una empresa, pues me va a requerir una serie de capital, de socios, de tiempo, dedicación y tenemos una empresa. Yo me voy a hacer una casa, yo necesito, depende de la dimensión de la casa, los planos, todo, pero yo necesito de un tiempo para ver la realidad de una casa. Y aquí la cuestión es que luego pasamos a las cosas espirituales, y es que ahí todos queremos ser místicos. Ya me lo decía a mí un profesor en la universidad en Roma, que nos daba teología espiritual, que hoy en día todo el mundo se apunta a la mística, pero nadie quiere pasar por las cesis, es decir, por el ejercicio de la virtud. Y esto es fundamental, esto es clave. Entonces, la vida de oración requiere de un tiempo. No es cuestión de un día, no es cuestión de un fervor, no es cuestión de un momento, requiere de un tiempo. Entonces, yo necesito darle un tiempo. Entonces, en este sentido, no nos desanimemos. Si uno dice, ya lo intenté muchas veces, ya lo comencé, luego no resultó. Es que yo necesito el tiempo para lograr. Y luego también aprovecho y tal vez hago un inciso. ¿Cuál es la calidad de tiempo que yo le doy, incluso de lugar a mi oración? Entonces, claro, si yo siempre voy rezando y pues en el metro, bien está que rezo, ¿no? Pero siempre es en el metro, yo rezo según voy de camino caminando hacia el trabajo, yo rezo un momentito, ahí cuando entro en mi casa, hay que velar, ¿cuál es la calidad de tiempo, ¿no? Y de lugar? Y también nos damos cuenta que muchas veces pues yo me exijo de calidad de tiempo y lugar, a lo mejor pues a la hora de hablar con un hijo mío, de hablar con mi mujer, a la hora de hablar con un socio, a la vez que nos tenemos que juntar. Entonces, busco la ambientación, busco el tiempo, busco el lugar y busco esa calidad. Entonces, veamos y observemos la calidad de tiempo y de lugar a la hora de orar. Pasamos a la segunda parte de esta definición de Santa Teresa acerca de la oración. Estar muchas veces a solas. Y aquí, atención, porque somos muy dados hoy en día a la oración comunitaria, y que es muy bueno. Hemos estado hablando ya hace un momento sobre el silencio y la soledad, que es importante, pero es que yo lo requiero. A veces, y aquí cuidado, cuando hago uso excesivo de lo que puede ser pues la música, de lo que puede ser las oraciones comunes, que es parte de la oración, pero es que yo también necesito esa soledad, ¿no? Con Dios, y a veces como que la tememos. No nos animamos a ir de ejercicios espirituales a una casa ahí en la montaña, la casa de ejercicios de la diócesis, porque eso estar solo en un cuarto, sabe Dios quién, ¿no? Y además no conozco a nadie, a ver qué va. No tengamos miedo a esa soledad para con Dios, donde Dios viene a hablar. Pensemos, y es algo que yo meditaba mucho cuando vivía en Tierra Santa, Dios se revela al mundo en el desierto. ¿Qué debe tener el desierto? Además, es una revelación que es tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, como escenario, como lugar. Pensemos Moisés, pensemos San Juan Bautista, ¿no? Pensemos los 40 días, 40 noches de Jesús en el desierto. Entonces, la necesidad de esa soledad, de poder estar con Dios cara a cara, busquemos y hagamos esta experiencia de oración, además de muchas otras y que son fantásticas y muy buenas, pero busquemos esta oración de intimidad, donde yo estoy solo a solo con Dios. Y es que Dios me quiere hablar, Dios me quiere decir tantas cosas, que Dios no desaprovecha la ocasión, claro que no. Entonces Dios ahí rápidamente, se hace presente y podemos percibir esa frase que ya habíamos comentado, San Juan de la Cruz, pues esa música callada, esa soledad sonora, la soledad sonora donde ese silencio, esa soledad, se percibe un ruido, ¿no? Yo recuerdo cuando tuve la gracia de estar en el Polo Sur y llevar las indulgencias del Gran Júbilo del año 2000, es una soledad que, no existe otro lugar del planeta que estar en el Polo Sur donde, pues no hay nadie. Los únicos seres vivientes son aves migratorias, como pueden ser pues animales como los pingüinos, las gaviotas,
y no hay nadie más, entonces yo recuerdo oraciones ahí en la nada. Es un silencio que vamos, retumbaba en todos tus oídos. Y recuerdo que una mañana estaba ahí rezando. Bueno, la cuestión es que uno rezaba ya a 25, 30, 45 grados bajo cero, saliendo de los compartimentos, y de repente comienzo a escuchar, ¿no?, una gaviota antártida, pero esto es como un relámpago donde, bueno, primero oyes el ruido, ¿no?, y luego ya ves el rayo. Entonces yo oía pero no veía, y ya cuando se fue aproximando, pues ya veía que la gaviota se me aproximaba, y luego me comencé a lamentar, digo, con el silencio tan magnífico que yo tenía a mi alrededor, y justo a esta gaviota se le ocurre venir aquí encima donde yo estoy, ¿no? Pero bueno, lo que es realmente pues una soledad sonora. Y como todos nosotros estamos necesitados en nuestra oración de esta soledad sonora. Y yo aquí invito a todos los oyentes que están haciendo estos ejercicios espirituales, descubramos en nuestro alrededor iglesias, capillas, oratorios donde hay esta soledad sonora. Tal vez descubrámoslas. Esa iglesia, capilla, yo recuerdo cuando estudiaba en Roma, cerca de la Piazza Venezia, era fantástica, en medio de la ciudad, como puede ser la Puerta del Sol en Madrid, pues una capillita con el Santísimo expuesto donde entrabas y como que entrabas en otro mundo. Entonces, descubrir esas capillas, esos lugares, que además, a Dios gracias, pues cada vez vamos teniendo más capillas, más iglesias con el Santísimo expuesto. Esas iglesias donde cierra la puerta y hay un silencio que te absorbe, ¿no? Entonces, descubramos esos sitios, sepamos que existen, vamos a decir así, esos oasis de vida espiritual urbanos, como bien definió el Papa San Juan Pablo II aquí cuando vino al Monasterio de la Encarnación en Ávila, y que hay a nuestro alrededor, ¿no? Que por ahí están. Entonces descubramos ese ideal de capilla, de lugar, de oratorio, de sitio donde está el Santísimo, para que podamos escaparnos a lo mejor de nuestro trabajo, o según volvemos a casa, o a lo mejor incluso pues hasta somos vecinos, tenemos la dicha, la gracia, bueno, pues entro ahí, paso ahí un tiempo, me marco lo que es mi oración. Y cómo vamos a descubrir y vamos a gustar de esa presencia en la soledad, de la intimidad que Dios nos viene a dar cuando nos disponemos. Y siguiendo esta definición de Santa Teresa, estar muchas veces a solas con quien sabemos que nos ama. Y esto es magnífico. Con quien sabemos que nos ama. Es que no estoy con cualquiera. Es que estoy con todo un Dios, con todo un Padre, con todo un amigo que me ama infinitamente. Si yo valoro el amor con que mi madre, mi padre me han amado, mis abuelos, esas tías solteras fantásticas que han depositado tanto amor en mi vida, pues bien, ese amor no es nada para todo el amor con que Dios te ama. Bien vale la famosa canción de la hermana Glenda, esta monjita chilena, ¿no? Si supieras el amor con que Dios te ama, con que Dios te ama. Y esto yo lo descubro en la oración. O sea, todo un Dios que me ama. Y cuando dos personas están ahí que se aman, es que bueno, cambia todo. Por ejemplo, yo voy a hablar con mi madre, que tanto nos amamos. Pues es que no voy pensando un esquema de decir, bueno, primer punto, segundo punto, tercer punto, cuarto punto. No. O sea, es que voy rápidamente a la conversación con ella. ¿Cuántas veces nos sorprendemos, y más hoy en día los móviles que nos están contando los segundos y minutos y horas, si llega el caso, de lo que hablamos? Entonces hoy pues te llamó tu hermana, que la quieres tanto, tu madre, tu padre, y luego miras el móvil y dices, qué bárbaro, si hemos estado hablando 33 minutos 47 segundos y se te pasó volando. ¿Por qué? Porque nos amamos. Entonces surge rápidamente el intercambio, la comunicación, la sintonía, como dicen los jóvenes hoy en día, la buena química, porque nos amamos. Yo tengo una imagen, y el Papa Francisco nos dice que hay que hablar mucho con imágenes, así que bueno, yo tengo una imagen que les puede ayudar. Cuando estudiaba en Salamanca, y si hay algunos oyentes de Salamanca, pues bien conocen la Plaza Mayor, y yo estudiaba la Pontificia, entonces yo iba a un examen en la tarde, que además era bastante difícil el examen, y pasaba por ahí en estas tardes ahí frías
¿no?, del invierno, y había dos novios que estaban en esas cafeterías magníficas que están en la Plaza Mayor y estaban ahí tomando como un café. Y yo fui, hice el examen, me entretuve hablando con el profesor, con algún compañero, y ya de regreso, de vuelta, paso por la Plaza Mayor, paso por delante de esa cristalería, de ese escaparate de cafetería, y con gran sorpresa los novios seguían ahí, ya con el café, vamos, reseco en las tazas. Y claro, eran dos personas que se amaban y pueden estar toda la tarde ahí, donde ya podían tomar los cafés y bueno, y hablan de mil y unas cosas, y ahí están. ¿Por qué? Porque son dos personas que se aman. Entonces, como que pues no hay tiempo, no existe. Bien dice San Juan de la Cruz, para las cosas de Dios no existe el tiempo. Entonces, el tiempo se nos va. Y cuántas personas que están haciendo estos ejercicios espirituales que han tenido la experiencia, que pues se pusieron a hacer un momento de oración y se fue yendo el tiempo. Me puse después de comunión en acción de gracias y se me fue el tiempo. Y tiene que venir a veces el sacristán para decir que es que vamos a cerrar la iglesia, y es que se me fue el tiempo. O he estado en una casa de ejercicios espirituales, haciendo ejercicios espirituales, y como que dice, me gustaría no salir de aquí. ¿Por qué? Porque estoy con quien sabemos que nos ama. Ahora, si yo voy a la oración pura y dura, y yo aquí me hacía pensar, cuando vivía en Jerusalén, el muro de los lamentos, o sea, rezar frente a un muro, pues bueno, al menos para mí, o sea, no me inspiraba. O rezar en lo que es mirar, bueno, en una abstracción, en una pared, ¿no? En el entorno, pienso, de una mezquita, que tuve la ocasión una vez de rezar, o sea, pues bueno, al menos conmigo, o sea, yo no me sentía, ¿no? O sea, porque yo es que tengo un Dios en Jesucristo que me dice mucho. Entonces, yo siento una relación muy, muy, muy especial, que no es un Dios en lo abstracto, que sabe Dios dónde está, ¿no? Sino es un Dios que es cercano, que es Jesucristo, que me ama, que ha dado la vida por mí. Y no digamos ya si alrededor mío hay una iconografía, una imagen Sagrado Corazón, una imagen de Jesucristo en la cruz. O sea, cuánto a mí que me ayuda y me hace percibir, ¿no?, de que estoy con alguien que me ama. Como pueden comprobar, esta definición de Santa Teresa es como para hacerle un cartel y tenerla ahí bien delante, sea en mi cuarto, en mi despacho, en mi oratorio, de fondo, en mi pantalla del ordenador. Estar muchas veces a solas con quien sabemos que nos ama. Vamos a escuchar una canción de Santa Teresa que nos ayuda a recrearnos de todo esto que hemos dicho, y vamos a pasar a la tercera y última parte, ya más breve, de esta plática, de estos ejercicios espirituales que estamos hablando sobre la oración. Vivo ya fuera de mí después que muero de amor, porque vivo en el Señor que me quiso para sí. Cuando el corazón le di, puso en él este letrero: que muero porque no muero, vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero, que muero porque no muero, vivo sin vivir en mí. En esta divina prisión del amor en que yo vivo, se ha hecho Dios mi cautivo y libre mi corazón, y causa en mi tal pasión ver a Dios mi prisionero, que muero porque no muero, vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero, que muero porque no muero, vivo sin vivir en mí.
porque no muero, vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero, que muero porque no muero, vivo sin vivir en mí. Y ya vamos a ir terminando porque no nos queda mucho tiempo, pero no queríamos terminar sin de alguna forma sintetizar todo esto que hemos podido expresar en esta plática de los ejercicios espirituales, basándonos en Santa Teresa, en estos consejos que Santa Teresa nos da a la hora de orar. Y decíamos que hay 3 disposiciones que son claves: una, el silencio, la presencia de Dios y el diálogo. Y luego la definición de Santa Teresa sobre la oración, de estar muchas veces a solas con quien sabemos que nos ama. Este puede ser uno de los grandes frutos de estos ejercicios espirituales en Radio María, el que mi vida de oración sea otra cosa. Y yo aquí animo los principiantes, quienes tal vez no tienen todavía el hábito de oración, quienes apenas han comenzado a hacer algo de oración, quienes han pasado pues un periodo de su vida y han tenido una conversión y se han acercado de vueltas a la fe. Bueno, animarles a que la oración sea parte de su vida, al igual que está el pez que no puede vivir sin estar en el agua, o el pájaro que no puede estar sin extender sus alas y volar y revolotear en las alturas y en el aire, que forme parte de nuestra vida cristiana, la oración, donde la oración sea algo así, connatural, donde no es que sea una carga, no es que sea una obligación, no es que sea algo repetitivo, aburrido, no, ese gusto por la oración es un paso adelante en nuestra vida cristiana. Yo desde chico admiraba cuando entraba en las iglesias y veía a gente realmente rezando. Y decía, qué maravilla, ojalá yo sea así, ¿no? Porque como que te invitaba. Estoy aquí en Ávila también en un santuario, que quizás alguno conoce los oyentes, el santuario Nuestra Señora de Sonsoles, y es un santuario que yo siempre he admirado desde chico, aquí en Ávila, que tú entras y es que siempre, sea la hora que sea del día, te encuentras, hay personas que están rezando, y esto es una invitación para los que no rezan, decir, bueno, ¿qué debe tener la oración? Que estas personas están aquí con este tiempo. Entonces, bueno, veamos el incorporar la vida de oración a mi vida. Para los que ya llevan un tiempo y ya no son tan principiantes, bueno, pues pidamos la gracia de Dios para mejorar mi oración, para hacer de esa oración una oración más dialogante, más contemplativa, una oración que lleva más tiempo a lo largo del día, que le doy pues mejores espacios, mejores tiempos, y donde la oración es una primacía. Y luego yo pues aconsejaría, vale, sirvámonos de directores espirituales que me pueden tal vez orientar, de sacerdotes, de personas abocadas a la vida de oración. Sirvámonos de grupos que están dedicados a la oración, cuánto en nuestro alrededor que nos puede ayudar. Por ejemplo, yo estoy pensando en las horas santas que hay en muchos lugares los jueves, o tal vez en otros momentos donde hay pues oración. En definitiva, que la oración sea parte de mi vida cristiana. Santa Teresa la asumió, la vivió, la supo transmitir y nos la hace gustar. Así que, pues este es el deseo que queremos expresarles aquí, desde esta tierra mística de Ávila, desde este lugar del Monasterio de la Encarnación, donde pues se vivió esta clave de oración y donde uno lo sigue sintiendo, a Dios gracias, en el tiempo con las carmelitas que aquí viven, y que la oración pues sea ese lugar, ¿no?, sacrosanto donde vivo con Dios. Pidamos la gracia, porque Dios concede, ¿no? Y digamos como Felipe, Señor, enséñanos a orar, y el Señor nos lo va a enseñar. Nos encomendamos en estos santos ejercicios espirituales en nuestra oración, y hagamos que la oración sea uno de los frutos de estos ejercicios espirituales en Radio María. Les habló el Padre Arturo Díaz del Monasterio de la Encarnación, y quedamos enclavados para la siguiente meditación, que tendrá como título, y ya lo adelanto, poned los ojos en el crucificado y todo se os hará poco. Así que es como para no perdérsela. Les esperamos. Hasta entonces.
Así concluye esta meditación de los ejercicios espirituales que dirige el Padre Arturo Díaz, Legionario de Cristo.